Buen día, profesora y compañeras. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Estamos cursando el tercer ciclo. En esta oportunidad, pues vamos a presentar nuestra realidad problemática y los diversos antecedentes en cuanto a nuestro proyecto de investigación. Como integrantes, pues tenemos a Becerra Quispe, Sara Jimena, a Linares Vera, María Ángeles Georgina, a Quiroz Collao, Miriam Stephanie, y mi persona, Pompa Chuquilín, Juanita Magali. Como docente tenemos a la Magíster Juárez Ábalos Mercedes y el curso pues es de Método de Trabajo Social 1. Como ya había mencionado, nuestro proyecto de investigación lleva como título pues los efectos en los vínculos afectivos durante el COVID-19 en las familias de la calle San Miguel de Chepén en 2022. Nuestra realidad problemática, pues si bien es cierto, el coronavirus pues ha impactado muy fuertemente, ¿no? En Latinoamérica. En nuestro país, sobre todo, pues se ha visto especialmente afectado pues en el nivel de contagio por el virus y también por ciertas limitaciones como la libertad, ¿no? Con el fin pues de controlar la propagación del COVID-19. Inclusive pues hemos visto que el virus ha demostrado pues que tiene implicaciones también en la forma de cómo nos interrelacionamos y también en la forma en cómo convivimos como seres sociales. Pasando con la exposición, pues también tenemos que, según Montero, en el 2020, expresa que el confinamiento pues ha provocado que las familias realicen cambios en el estilo como la dinámica familiar, sino también pues en lo laboral, en lo social, ¿no? También pues en el interno de las familias se ha desplegado pues nuevos modos de convivencia, roles, retos que van a beneficiar pues a esta convivencia. También, pues, según la encuesta realizada por la UNICEF, muestra que el 37% pues, de los hogares, las personas sienten mayor ansiedad, ¿no? Por el contagio del COVID-19 y el 20% pues, de los hogares se identificó que hay más enojo, más discusiones, ¿no? Y esto, pues, lo relacionamos con el desequilibrio de nuestras emociones, ¿no? La ansiedad, el enojo, el estrés, incluso, pues, hay conductas agresivas que lo cual, pues, ha incrementado, ¿no? La violencia intrafamiliar. Ahora le daré pase a mi compañera para que siga explicando acerca de la exposición de la realidad problemática. Sí, bien, bueno, me presento, soy Miriam Quiroz Collao y para continuar con la exposición vamos a ver que nuestro estudio se centra en los efectos del COVID-19 en los vínculos afectivos de las familias. Es decir, nuestro estudio se centra en la manera que afectó la coyuntura y en la convivencia de las familias. Nuestro estudio se va a centrar más específicamente en las familias de la calle San Miguel en Chepén, con el propósito de evidenciar cómo se han modificado o se han mantenido los vínculos afectivos de las familias durante la pandemia, cómo éstas han tenido que adaptarse a las nuevas realidades. Asimismo, también se especificarán las consecuencias positivas o negativas, como las relaciones y la comunicación con los familiares, integración, también el apoyo, o caso contrario, más situaciones de conflicto que se presentaron en las familias por la coyuntura. Le doy pase a mi compañera para que siga. Sí, me presento, yo soy Sara Jimena Becerra Quispe y bueno, ahorita voy a seguir con los siguientes antecedentes internacional. Como primer antecedente internacional es que según la revista de CNDH de México del 2020, ellos justamente nos hablan sobre la gran importancia que es la comunicación asertiva en la familia, por lo que la pandemia más que todo, ha llegado a permitir que las familias interactúen y comparten ciertas responsabilidades, lo cual ellos nos han dado ciertas recomendaciones para que su relación familiar tenga un mejor vínculo. Como primer punto es justamente comunicar las ideas y sentimientos, para que esto pueda llegar a incrementar el entendimiento de las emociones, porque es importante que los padres y los hijos tengan una buena comunicación y se expresen ciertos sentimientos para que se los puedan entender y tener una mejor autoestima más que todo. Y esto pueda fortalecer la comunicación familiar entre padres e hijos. Como segundo punto del antecedente internacional es que según la revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes del 2020, ellos nos hablan cómo es que los padres e hijos han tenido que ir adaptándose a estas nuevas rutinas con respecto a lo que era la pandemia de COVID-19, la cual ellos tuvieron un gran choque y tuvieron que darse una forma de poder entender y así poder tener una mejor relación entre ellos.
la cual es importante que se apoyen mutuamente, pero más que todo que los padres apoyen a los hijos y puedan entenderlos, más que todo fomentar la resiliencia, ponerse en lugar de ellos y ver cómo es que a ellos les ha llegado a chocar bastante. Es un estrés más que todo porque para ellos es algo nuevo y que nunca en la vida habían vivido. Y así también es importante como la que es flexibilizar los roles, para que puedan interactuar como los roles en la casa, apoyar en las tareas o en algo, y así poder tener una mejor convivencia familiar. Ahora les doy la palabra a mi compañera para empezar. Muchas gracias, compañera. Les presento pues el primer antecedente nacional. Soy María Ángeles Cetina Linares Vera y les presento, bueno, según la revista de estudio del impacto del COVID-19 en los niños y niñas adolescentes y sus familias en la Amazonía del Perú, la provincia de Maynas y en la región Loreto, que nos intuye más bien a la reflexión de cómo estas familias han sido afectadas y han conllevado la pandemia en sus diferentes ámbitos de vida. Literalmente, bueno, esta información recae en una fundación que apoya bastante lo que es la protección del bienestar del menor, como así su cuidado y el establecimiento de buenas relaciones familiares. Dentro de ellas, bueno, dentro de lo que nos brinda el antecedente está el fortalecimiento de los vínculos afectivos como la base principal para la promoción social desde el menor desde sus primeras instancias de vida. Asimismo, también nos da como ejemplo fomentar la resiliencia dentro de estas familias, puesto que sus condiciones de vida son menores y aún más precarias de las distintas regiones de nuestro país. Asimismo, también nos muestra la posición del Estado en función tal vez a su control o a su intervención dentro de estas comunidades, así como los gobiernos locales en su intervención, como por ejemplo en los sistemas de salud que guarda la misma comunidad y la provincia de Maynas. Como también se dan los proyectos de salud humana y familiar, en los que comprendemos, por ejemplo, el Hospital de Salud que a causa de esta lamentable crisis ha sido completamente devastado en un nivel de estructura tal vez económica y de materiales para poder atender a la gente que pues venía infectada con la COVID-19 y en el ámbito familiar para tratar problemas psicológicos causados por el estrés y la histeria tal vez colectiva que se produjo a causa de tanto padres como para saber hacer o cumplir sus necesidades básicas como los hijos para poder llevar la virtualidad que contenía tal vez la educación en aquel momento. Como segundo antecedente nacional está la revista titulada La familia ante la pandemia del COVID-19, que también nos invoca a la reflexión de las consecuencias que ha traído la COVID para la vida en sociedad y también para el ámbito familiar y los cambios que se ha dado en la organización familiar. Condependiente a esto también se dan los impactos de la pandemia en el ámbito familiar, que conllevan las relaciones familiares, la relación directa y regular entre los padres y los hijos. También se da desde el enfoque del área de la familia respecto a los efectos de la pandemia, en torno también a sus relaciones intrafamiliares, como por ejemplo por las familias mixtas y las familias compuestas que se han visto afectadas en torno a la pandemia por no cumplir sus necesidades básicas a causa de que la mayoría de la gente, los trabajadores y las bases principales de la familia fueron despedidos a causa de esta enorme crisis. También nos invoca la reflexión sobre los estragos de la pandemia en consecuencia tal vez a los bienes estructurales y también a las personas que pues no pudieron mantener sus trabajos durante la pandemia y que también sufrieron de algunas infecciones o familias que tuvieron pérdidas en conste a sus bienes o también personas que tuvieron pérdidas humanas. También nos enseña sobre los cambios en las relaciones personales entre los integrantes de la familia, que estaba mucho en torno tal vez a la comunicación de padres e hijos o a los cambios organizacionales de la familia. Como conocemos, la pandemia se llevó a mucha gente durante su época de apogeo, incluso en la pandemia, en lo que conocemos como la post-COVID. Entonces, esto implicó un cambio en las relaciones interpersonales. Y para avanzar esto, se tuvo que haber dado el diálogo activo, la escucha activa y poder reconocer los niveles de estrés que poseían tanto como los padres como los hijos. Asimismo, les queremos dar las gracias por haber prestado atención durante toda nuestra exposición y esperemos que la información que le hayamos brindado sea de mucha ayuda para todos ustedes. Muchísimas gracias.